Buen día, soy la doctora Brien y el tema que vamos a tratar hoy se refiere a las lesiones pseudotumorales de la mucosa bucal o también denominadas hiperplasias reactivas o hiperplasias simples. Las lesiones llamadas pseudotumorales o hiperplasias reactivas son un grupo de lesiones muy heterogéneo, muy diverso, de muy variable etiología y evolución, y que reciben justamente esta denominación porque simulan clínicamente y a veces también histológicamente a lesiones neoplásicas verdaderas, y lo cual plantea realizar diagnósticos diferenciales teniendo siempre en cuenta los antecedentes clínicos, un exhaustivo examen estomatológico y el estudio histopatológico. En base a esto se basa el diagnóstico certero de estas patologías. Se llaman pseudotumorales porque justamente pueden comportarse, simular lesiones tumorales verdaderas, suelen tener un crecimiento a veces importante, que en general es autolimitado y eso lo diferencia de las neoplasias, y como indica acá el concepto, son lesiones que en general conocemos la etiología, y una vez eliminado ese agente etiológico o ese estímulo, la lesión retrograda de manera espontánea, o por lo menos detiene su crecimiento. Eso es justamente una de las diferencias fundamentales que nos permite distinguirlas de las lesiones neoplásicas verdaderas. Al ir viendo estos diferentes tipos de lesiones, también vamos a tener que retomar conceptos vistos al inicio del año, cuando hablábamos de lesión celular y los diferentes mecanismos adaptativos que tenían las células y los tejidos ante la presencia de diferentes estímulos. Estas lesiones son justamente ejemplos de estos mecanismos adaptativos, donde vamos a ver fenómenos de hiperplasia o de hipertrofia en el tejido. Y otra cosa también que vamos a tener que retomar y vamos a tener que ejercitar al ir viendo la presentación clínica de estas lesiones son las diferentes terminologías que hemos visto cuando hablábamos de lesiones elementales. Con el propósito de simplificar la descripción de estas lesiones, nosotros en la asignatura las hemos agrupado desde el punto de vista histopatológico de acuerdo a su origen o al tejido que las originan, en epiteliales, mesenquimáticas, sobre todo tenemos el grupo de las mesenquimáticas de origen fibroso y de origen nervioso, y anexiales, que fundamentalmente se refiere a lesiones reactivas asociadas a las glándulas salivales, tanto mayores como menores. Entonces, dentro de las epiteliales, las más frecuentes, no son las únicas, no están todas en esta lista, podemos describir a la verruga vulgar, a la hiperplasia epitelial papilar, a las lesiones condilomatosas, el condiloma acuminado y el condiloma plano, y a la enfermedad de Heck. Todas estas lesiones tienen en común una presentación clínica muy similar, que plantea diagnósticos diferenciales entre ellas, y es justamente en estas lesiones donde vamos a ver que un adecuado examen clínico interrogatorio complementado con exámenes de laboratorio para certificar la etiología y el estudio histopatológico nos va a permitir distinguirlas unas de otras. Van a ver que desde el punto de vista clínico e histológico son a veces similares y a veces incluso indistinguibles entre sí.
Dentro de las mesenquimáticas tenemos las hiperplasias fibrosas, el granuloma telangiectásico o llamado o mal llamado botriomicoma, el granuloma gigantocelular periférico, que debemos diferenciarlo de otras lesiones gigantocelulares que son que no forman parte o que no involucran tejidos blandos y que comprometen los huesos maxilares, que lo veremos en otra clase dentro de las lesiones osteofibrosas. Las nerviosas, donde la más común y frecuente son los neuromas de amputación, y el mucocele y la ránula, que les decía, están asociados a fenómenos, lesiones reactivas asociadas a fenómenos de obstrucción o de sección de los conductos de glándulas salivales principales y accesorias. Entonces pasaremos a describir algunas de las características principales de estas lesiones. Entonces decíamos, dentro de las epiteliales teníamos la verruga bucal vulgar, la hiperplasia papilar, el condiloma acuminado, la papilomatosis oral o hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck y el condiloma plano. Como ven en este esquema, la apariencia y la arquitectura que tienen estas lesiones es muy singular. Son lesiones sobreelevadas que pueden tener una base de implantación bastante amplia, a esto es lo que denominamos sésiles, o pueden llegar a tener un pedículo más fino, un aspecto más polipoideo. Incluso la superficie, como ven acá en el esquema, puede tener prolongaciones del epitelio de forma digitiforme con variable grado de queratinización, como lo ven en este esquema, o pueden tener estos extremos más romos, más suaves, sin queratinización, como ven en este esquema, o pueden tener este aspecto particularmente velloso o este aspecto más abollonado o multinodular, como ven en este esquema. La verruga vulgar, que es la primera que vamos a pasar a describir, tiene como agente etiológico al virus del grupo de los papoavirus o virus del papiloma humano o HPV tan conocido, que son lesiones generalmente autoinoculables y que se observan fundamentalmente en la piel, pero también en las mucosas, en las mucosas oral a nivel del labio y del paladar. Macroscópicamente, les decía, tienen ese aspecto verrugoso que puede ser único o múltiple, estar agrupadas, pueden ser planas, vegetantes, sésiles o pediculadas, y la apariencia va a variar si asientan sobre la semimucosa, por ejemplo, del labio, que es queratinizada y donde se va o la vamos a describir desde el punto de vista semiológico como una lesión vegetante verrugosa, hasta lesiones rosadas, menos queratinizadas en la mucosa húmeda de la cavidad oral, que va a recibir la denominación de lesión vegetante. Desde el punto de vista histológico, les decía, la queratinización puede ser variable, puede haber hiperqueratosis, paraqueratosis, que recordarán es el estrato córneo con conservación de núcleos, y la presencia de células coilocíticas, que son células que tienen, y la vamos a ver también en las otras lesiones en las cuales la etiología viral es común, y la producida por el papilomavirus, son células con características particulares producidas justamente por el efecto citopático viral
en las células del epitelio, que ahora las vamos a ver en las fotos histológicas. Puede haber cierta presencia de cierto grado de infiltrado inflamatorio en la lámina propia y variable acantopapilomatosis. Acá ven imágenes clínicas de las lesiones de la verruga vulgar en piel, fundamentalmente en los miembros suele ser común de observar estas lesiones vegetantes, verrugosas, costrosas, agrupadas, que afectan tanto la piel como la zona periungual, porque se van propagando por autoinoculación en la piel vecina, y el aspecto que toma estas lesiones cuando hay compromiso de la semimucosa labial, o en este caso en la mucosa yugal. Fíjense que el aspecto varía de una superficie seca donde vemos mayor queratinización, por eso ese aspecto blanquecino, a este que tiene un aspecto rosado, mamelonado, sésil, como este que está presente en la mucosa yugal. Desde el punto de vista histológico, se observan lesiones sobrelevadas de aspecto vegetante, en el cual el epitelio adopta esta disposición digitiforme, cubierta por una gruesa capa de queratosis, esto es la hiperqueratosis, a veces hay columnas de paraqueratosis intercaladas, hipergranulosis. El epitelio está acantótico, es decir, está engrosado a expensas del estrato de Malpighi. Podemos ver hiperplasia del estrato basal del epitelio y grado variable de infiltrado inflamatorio. Con respecto a la hiperplasia papilar, es un cuadro muy particular y frecuente de ver. Todas estas lesiones ustedes las van a ver diariamente en la consulta odontológica. En este caso es una lesión hiperplásica resultante del efecto irritativo crónico de, sobre todo en el 90% de los casos, de prótesis mal adaptadas, a la que se asocia y se suma generalmente una sobreinfección por Candida albicans. La localización, por lo tanto, la más frecuente y común de ver es a nivel de la mucosa palatina, sobre todo en paladar duro, pero también puede haber compromiso de paladar blando. Macroscópicamente se presenta como excrescencias papilares de aspecto lobulado sobre un fondo que suele estar eritematoso, y como se trata de un proceso irritativo crónico, no es raro que con el tiempo y por el traumatismo persistente existan sectores de la mucosa que puedan ulcerarse. Desde el punto de vista histológico, la hiperplasia epitelial comparte las características que vimos en las lesiones de verruga. Hay un epitelio hiperplásico con acantosis, hiperqueratosis o paraqueratosis con un grado variable de infiltrado inflamatorio. Entonces, desde el punto de vista clínico, podemos observar lesiones nodulares o micronodulares, sésiles, firmes al tacto, sobre un fondo eritematoso, y desde el punto de vista histológico vamos a observar que hay nuevamente hiperplasia epitelial, hiperplasia del estrato basal, hiperqueratosis y hiperparaqueratosis. Fíjense que acá hay persistencia de núcleos en los estratos superficiales del epitelio. Existen todos estos cambios hiperplásicos, pero se conserva la histoarquitectura, es decir, no hay desorden arquitectural ni cambios displásicos en el epitelio. A nivel del corion, la presencia de infiltrado puede ser variable. En esta microfotografía el infiltrado es prácticamente nulo o escaso. Sí se ve una vasodilatación que puede ser responsable de esa apariencia eritematosa
que se puede observar en la clínica, e incluso hay, acompañando la hiperplasia epitelial, hiperplasia también del tejido fibroso de la lámina propia. En el caso del condiloma acuminado, es otra lesión también asociada a la infección por el virus del papiloma humano, por el virus del HPV. Generalmente las cepas involucradas suelen ser las cepas tipo 6 y 11 y otros tipos como la 30, 42, 43, 44, que son consideradas de transmisión sexual. Es común que afecte la zona cutánea de la región anogenital y de la boca, sobre todo ahora se ha visto en los últimos decenios un aumento general de la localización en boca por los cambios de hábitos sexuales que han ocurrido actualmente. Macroscópicamente estas lesiones papilares tienen un aspecto sésil de superficie lobulada o en cresta de gallo que se elevan sobre una mucosa normal, que tienen una coloración rosada similar a la mucosa vecina. Pueden ser únicas, múltiples, sésiles o con aspecto de coliflor. Histológicamente, las proyecciones papilares están cubiertas por un epitelio escamoso estratificado paraqueratósico y encontramos nuevamente la presencia de células de aspecto coilocítico característico o indicativo de la presencia de genoma viral de HPV en las células epiteliales. Es importante tener en cuenta las cepas participantes en las lesiones de condiloma acuminado, ya que el virus del HPV actualmente se sabe comprende más de 100 cepas con distinta afinidad por los diferentes tipos de epitelio pavimentoso, pero también de epitelio cilíndrico, y existen cepas que se las han agrupado en cepas de alto riesgo o de bajo riesgo en relación a los cambios que pueden inducir en ese epitelio y transformar estas lesiones en lesiones precursoras de lesiones neoplásicas. En el caso del condiloma acuminado, en el cual la cepa involucrada generalmente son la 6 y la 11, están incluidas dentro de las cepas de bajo riesgo, es decir, que producen lesiones hiperplásicas, pero rara vez o casi nunca lesiones o cambios displásicos epiteliales que puedan generar lesiones precursoras de neoplasias. Como ustedes saben, el virus del HPV, que se transmite por contacto sexual, generalmente puede estar en dos formas: una forma episomal, es decir, no integrada al genoma celular y permanecer la infección subclínica por mucho tiempo, o puede estar en forma integrada al genoma e inducir los cambios morfológicos e incorporarse en el genoma celular, el genoma viral, y aprovechar toda la maquinaria metabólica de la célula para la multiplicación viral, la replicación viral a nivel del epitelio. Esto justamente hace de que las manifestaciones clínicas y los efectos de la infección por el virus del HPV sea tan variable. El aspecto clínico que presenta el condiloma acuminado, fíjense, son lesiones entonces nodulares, sobrelevadas, que pueden incluso agruparse
entre sí, tienen una coloración rosada similar a la mucosa vecina, ¿eh? Eh, es raro que se ulceren y tienen una consistencia blanda, no tan queratinizada como lo veíamos en la verruga vulgar. ¿Mm? Y la localización suele ser justamente las que uno pensaría en aquellas enfermedades de transmisión sexual, es decir, lengua, paladar, el sector de la úvula o pilares de paladar. ¿Mm? Este es el aspecto histológico, ven que tiene un aspecto más sésil con las proyecciones que no son tan agudas o digitiformes en la superficie, sino más bien redondeadas, más suaves. La queratinización es variable. ¿Mm? Hay los cambios hiperplásicos están presentes en el epitelio. Acá tienen otra imagen. ¿Mm? Que traduce la apariencia clínica que veíamos en la foto anterior. Y a este aumento se puede observar ya la presencia de células de aspecto coilocítico, que son estas células más claras con un núcleo pignótico pequeño, condensado, rodeado de un halo claro, que son los típicos coilocitos y que nos indican la probable presencia de infección viral en esta lesión, que se confirmará con otros métodos complementarios como hibridización in situ, como PCR, para hacer la tipificación de qué cepa, de qué cepa viral de HPV es la involucrada en la lesión y con eso también determinar el pronóstico y la posible evolución de estas lesiones. Entonces, en el caso, decíamos, del condiloma acuminado, las cepas más comúnmente involucradas suele ser la 2, la 6, la 11, generalmente no evolucionan a lesiones precursoras. Fíjense, acá se observa la hiperkeratosis, zonas de parakeratosis, hipergranulosis y los cambios hiperplásicos del epitelio. Ahí ven a mayor aumento y mucho mejor los cambios o las células típicamente de aspecto coilocítico, que nos inducen a pensar de que esta lesión es de etiología viral, pero que tenemos que saber diferenciar de otras lesiones que pueden provocar esta vacuolización celular. Es decir, que esta sospecha la debemos confirmar con los exámenes complementarios que les mencioné. Las células típicamente coilocíticas entonces tienen estos núcleos, fíjense que están como condensados, hipercromáticos, es decir, mucho más oscuros que las células vecinas, con un halo claro alrededor. Puede haber células binucleadas. Esos son todos los cambios denominados citopáticos producidos por el virus del papiloma humano. Acá ven otro ejemplo de lesión condilomatosa. Las células de aspecto coilocítico. Y cuando nos encontramos con estos cambios, fíjense que este epitelio presenta células de aspecto coilocítico, pero existe ya cierto desorden arquitectural en el ordenamiento de las células, incluso es mucho más notoria la hiperplasia epitelial. Incluso fíjense, encontramos figuras de mitosis en estratos mucho más superiores que el estrato basal. Miren acá las células binucleadas, son los cambios displásicos que pueden estar presentes en aquellas mucosas en el cual
el virus del HPV involucrado son las cepas de alto riesgo, como por ejemplo la cepa 16, la cepa 18, la cepa 30, la cepa 32, que son cepas denominadas de alto riesgo que al hacer la tipificación nos indican que debemos realizar controles más periódicos de estas lesiones, incluso biopsias periódicas para justamente detectar los cambios iniciales en cuanto a la histoarquitectura del epitelio. Acá hay un grado mayor de desorden arquitectural, un grado mayor de displasia. Estos son ejemplos de cambios displásicos en el epitelio inducidos por el virus del papiloma humano, por cepas que son las denominadas cepas de alto riesgo. Seguimos viendo en los estratos superficiales cambios celulares característicos de células coilocíticas que nos ayudan a inferir de que esta lesión tiene una etiología viral originalmente, pero también vemos que existen cambios madurativos y arquitecturales, es decir, las características que definen a una displasia en grado variable, porque fíjense que en la anterior el desorden estaba más comprometiendo el estrato basal, es decir, hay una displasia que podíamos graduar en una displasia leve, a esta lesión en la que el cambio displásico está comprometiendo mucho más del espesor del epitelio, esto que le estoy señalando acá, que podríamos encasillarlo dentro ya de una displasia moderada a severa, inducida por el virus del papiloma. La otra lesión frecuente de ver relacionada con la infección por el virus del papiloma es la enfermedad de Heck o hiperplasia epitelial focal, también producida por la presencia de HPV. En este caso, lo característico y distintivo de la enfermedad de Heck es que afecta a poblaciones generalmente americana, aborigen, comprendida en una edad también en niños mayores o adolescentes y que involucra a subtipos 13 y a veces al serotipo 32. Es decir, clínicamente estas lesiones que no difieren prácticamente desde el punto de vista clínico de los condilomas o de lesiones verrugosas, la presencia de esas características clínicas en cuanto al grupo etario y la certificación o el hallazgo de que la cepa involucrada es la cepa 13 y 32 son las que terminan de definir y confirmar de que se trata de una hiperplasia epitelial o enfermedad de Heck. Les decía, clínicamente se observan como nódulos blandos o pápulas múltiples de color también de la mucosa normal, que puede afectar el labio, la lengua, los carrillos, la mucosa yugal, retrocomisural. Suelen ser asintomáticas y generalmente involucionan solas y histológicamente, les decía, no difieren en cuanto a su aspecto a una lesión condilomatosa o una lesión verrugosa, es decir, vemos paraqueratosis, acantosis en grado variable dependiendo de la localización, pueden estar agrupadas las lesiones y también vamos a encontrar la presencia de coilocitos. Y como les decía, la lesión generalmente afecta a un grupo poblacional, ya sea de aborígenes americanos, esquimales
poblaciones o grupos étnicos que son, diríamos, particulares, mexicanos, centroamericanos o sudamericanos, con esa particularidad en cuanto a la edad de presentación. Esta es la apariencia clínica, fíjense, son pápulas, pápulas rosadas, blandas, que a veces se agrupan y, como les decía, muchas veces involucionan solas. Y plantean tantos diagnósticos diferenciales que incluyen las verrugas, los papilomas, es decir, condilomas, lesiones papilomatosas, como que son lesiones tumorales benignas verdaderas. Y esta es la apariencia clínica. Como verán, es muy similar a la que vimos en la verruga, es muy similar a la que vimos en el condiloma. Es decir, que acá nuevamente la clínica y los exámenes complementarios junto con la serotipificación de qué cepa del virus de papiloma está involucrado definirá o cerrará, diríamos, definitivamente el diagnóstico de hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck. Ahí vemos otra vez las células de aspecto coilocítico característico. Y esto es nada más que lo que ya les comenté inicialmente, les decía que el virus del HPV o virus del papiloma humano, que pertenece a la familia de los papoavirus, que es el agente o el factor etiológico común a muchas de estas lesiones, fíjense, existen más de 100 genotipos y existe parte del genoma viral, sobre todo el gen o la proteína E y la proteína 7, E7, y la proteína E6, que pueden estar o no integradas al genoma viral, y esto determinará que el virus esté o en forma episomal o en forma integrada y utilice a la célula para la replicación viral. Y fundamentalmente el efecto del virus del papiloma humano, una vez que esté integrado al genoma celular, es justamente alterar fundamentalmente el ciclo celular y todos los factores de regulación del ciclo celular, sobre todo los inductores de proliferación celular, y justamente es esto lo que induce a la presentación de cuadros hiperplásicos o incluso a la transformación de estas lesiones, en el caso de que la cepa viral involucrada sea una de alto riesgo, a que se afecte los mecanismos de control de proliferación celular y tengamos la presencia de lesiones con displasia en grado variable, es decir, que se transformen en lesiones precursoras de futuras neoplasias más adelante. Acá tienen un listado de algunas de las cepas denominadas de alto riesgo que hoy les mencioné, mientras que fíjense las de bajo riesgo, que son las que vimos en la lesión de condiloma o la que vimos en la hiperplasia epitelial focal de Heck, son las denominadas de bajo riesgo, que inducen nada más que cambios hiperplásicos en el epitelio. Acá están las proteínas que les mencionaba recién, la proteína E6 y E7, que son las que alteran los puntos de control del ciclo celular de proliferación celular, y que justamente cuando
estas proteínas se integran al genoma celular, inducen proliferación e inducen los cambios hiperplásicos o los cambios displásicos en el epitelio. Esto está acá explicado en el epitelio del cervix porque ustedes sabrán que el primer sitio en el que se estudió y se describió el efecto del virus del papiloma en los epitelios de las mucosas es justamente a nivel del cuello uterino, pero este epitelio no difiere prácticamente en nada al presente en la cavidad oral y por lo tanto los mecanismos patogénicos del virus son los mismos que vemos a nivel cervical. Bueno, hasta acá describimos las lesiones pseudotumorales o reactivas más frecuentes de observar en la cavidad oral. En la segunda parte hablaremos sobre las lesiones de origen mesenquimático y anexial.